Las fotografías tienen el poder de congelar el tiempo, capturando momentos que se vuelven eternos e incluso nos permiten visualizar algunos de los eventos que cambiaron el mundo o algunos otros que son simplemente irrepetibles. ¿Alguna vez has visto fotografías tan increíbles que te detuvieron a pensar en todo lo que esa imagen guarda del momento en el que fue tomada? Desde escenas épicas de guerra hasta actos de valentía inimaginables, imágenes que son poco conocidas pero que, sin importar los espectadores, quedarán plasmadas por toda la eternidad en algún rincón del mundo, esperando ser vistas para contarnos historias únicas. Hoy vamos a mostrarte las 36 fotos históricas más increíbles que necesitas ver antes de morir. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La primera fotografía permanente. Joseph Nicéphore Niepce. Entre los años 1826 y 1827 fue tomada la primera fotografía de la historia, siendo el francés Joseph Nicéphore Niepce el encargado de hacer historia y marcar un antes y un después en el mundo entero. Niepce utilizó una placa de peltre con betún de Judea, logrando una imagen permanente tras 8 horas de exposición al sol. Este método, llamado heliografía, fue una técnica pionera sin negativo. Hoy en día esta imagen histórica se exhibe en la Universidad de Texas en Austin y se titula Vista desde la ventana en Legras. 2. La batalla de Gettysburg. Fotografía de soldados en el campo. Esta fotografía refleja la devastación de la batalla y las profundas pérdidas de los ejércitos durante la guerra civil. Fue tomada el 5 de julio de 1863, capturando en la imagen a soldados de la Unión que se encontraron caídos en el campo de Gettysburg. Es importante recordar que la derrota confederada en la carga de Pickett y otros encuentros de caballería dio como resultado bajas masivas para ambos lados. 3. El primer viaje en automóvil, Bertha Benz y el vehículo de su esposo. El automóvil Benz Patent Motorwagen fue construido por Carl Benz en 1885 y es considerado el primer automóvil con motor de combustión interna. Su esposa, Bertha Benz, fue la primera persona en realizar un viaje en automóvil en 1888, recorriendo 194 kilómetros desde Mannheim a Pforzheim, demostrando la funcionalidad del mismo y creando la primera gasolinera en una farmacia tras haberse detenido frente a una para recargar allí el vehículo con ligroína, un derivado del petróleo. 4. Los primeros Juegos Olímpicos modernos. Atletas en acción. Esta fotografía fue tomada en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas, el 6 de abril de 1896, siendo la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. En este evento participaron 241 atletas de tan solo 14 países, divididos en 43 eventos de 9 deportes respectivamente. El evento fue un éxito histórico, marcando el resurgimiento de esta tradición internacional. 5. El primer vuelo de los hermanos Wright, Wright Orville y Wilbur Wright, en Kitty Hawk. Los hermanos Wilbur y Orville Wright hicieron historia el 17 de diciembre de 1903 al realizar el primer vuelo controlado y sostenido en los cielos de Kitty Hawk, Carolina del Norte, su avión siendo el primer artefacto pesado en mantenerse sobre los aires. Este hito marcó el inicio de la aviación moderna, transformando el transporte y la comunicación global, dejando un legado perdurable en la industria aeroespacial. 6. El inicio de la Primera Guerra Mundial. Soldados en las trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, las trincheras del Frente Occidental se convirtieron en un símbolo del sufrimiento y la muerte, con millones de soldados enfrentándose en condiciones insalubres. Las batallas, como las de Verdún y el Somme, resultaron con enormes bajas para los ejércitos, reflejando la desesperación y el horror del conflicto, culminando en 1918 tras la rendición de Alemania. 7. La gripe española. Hospitales. Esta fotografía fue tomada en uno de los centros asistenciales principales donde fue tratada la pandemia de gripe ocurrida en 1918, causada por el virus H1N1. Esta enfermedad afectó principalmente a jóvenes y adultos sanos, resultando en 20 a 40 millones de muertes. Su origen se remonta a marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas. Se le llamó gripe española por la atención mediática en España durante la Primera Guerra Mundial, donde no había censura informativa. 8. Protestas por el sufragio femenino. Mujeres protestando. En 1920 las mujeres protestaban por el derecho al voto en Estados Unidos, hito histórico que culminó en la aprobación de la 19ª enmienda. Estas mujeres, organizadas por grupos como las Centinelas Silenciosas, marcharon
marchaban frente a la Casa Blanca para exigir atención del presidente. Sus esfuerzos fueron documentados en fotografías, evidenciando la lucha histórica por la igualdad de derechos que posteriormente sería otorgado. 9. Almuerzo sobre un rascacielos. Esta emblemática fotografía fue tomada alrededor de 1932. En ella se muestran a 11 trabajadores almorzando sin arneses en una viga. Esto mientras se encontraban a 260 metros de altura. Durante la construcción del Rockefeller Center en Nueva York, aunque parece una fotografía espontánea, en realidad fue realizada para publicitar el edificio, dejando al descubierto las duras condiciones laborales de la época. La misma fue publicada en el New York Herald Tribune el 2 de octubre de 1932. 10. Una pareja viendo el lanzamiento de la nave espacial Apolo 8. Una pareja observaba el lanzamiento del Apolo 8 en Cabo Cañaveral, tratándose de la primera misión tripulada en orbitar la Luna. Esta fotografía, tomada el 21 de diciembre de 1968, simboliza la fascinación colectiva por este avance histórico, que posteriormente abrió el camino para la misión Apolo 11, y así, el primer alunizaje humano. 11. La caída del muro de Berlín. Personas celebrando la unificación. En esta fotografía quedó plasmada la histórica caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, marcando el fin de la división de Alemania y simbolizando la finalización de la Guerra Fría. Miles de personas celebraron la reunificación, derribando el muro y cruzando libremente entre Berlín y el este y oeste, en un momento histórico que representó la esperanza de libertad y paz de toda una nación. 12. Vacas pintadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, los agricultores pintaban franjas blancas en sus vacas para hacerlas visibles en los apagones nocturnos. Estas franjas evitaban accidentes en caminos rurales y granjas, ya que los vehículos circulaban sin luces para no delatar posiciones a los bombarderos alemanes, protegiendo así no solo a los animales, sino también a las personas que transitaban a las carreteras. 13. Ataque a Pearl Harbor. La explosión de barcos. Esta imagen fue capturada el 7 de diciembre de 1941, momentos después de que Japón lanzara un ataque sorpresa sobre la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. En solo pocas horas, los asiáticos ya se habían encargado de bombardear y destruir numerosos barcos y aviones estadounidenses. Las explosiones y daños causaron más de 2.400 muertes. Este hecho fue el que impulsó a Estados Unidos a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial al día siguiente. 14. La extraña máscara antigas de Mickey Mouse. Durante la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney colaboró con Sun Rubber Company para crear una máscara antigas infantil. Estas llevaban el rostro de Mickey Mouse. La idea inicial de su diseño consistía en reducir el miedo que los niños pequeños sentían ante la guerra. Durante 1942 se produjeron aproximadamente 1.000 unidades. Hoy en día solo pocas sobreviven como piezas de museo, un recordatorio de la inusual alianza entre el entretenimiento y la guerra. 15. Pequeña Ana Frank, con amigos jugando en casa de arena. Esta es una imagen poco conocida pero realmente significativa. En ella se muestra a Ana Frank jugando en una caja de arena junto a sus amigos un par de años antes del horror que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Esta foto capta un momento de inocencia en la vida de una niña que años más tarde se convertiría en el símbolo de la resistencia y del trágico impacto del Holocausto a nivel mundial. 16. Gorila en el Congo. Bren Stirton. En 2007, el fotógrafo Bren Stirton capturó en imágenes la brutal muerte de 7 gorilas de montaña en el Parque Nacional Virunga, revelando así la crisis del comercio ilegal de carbón existente en el Congo, siendo una raza en peligro de extinción, con tan solo 720 gorilas. El caso despertó una indignación global. Hoy en día, esta especie sigue en peligro de extinción. En esta ocasión, es motivado a la pérdida de hábitat y el cambio climático. 17. Despertador humano. Esta es una imagen bastante curiosa y su historia oculta es incluso un poco divertida. Fue tomada durante la era industrial en el Reino Unido e Irlanda. Los despertadores humanos, o también conocidos como knock-ups, se encargaban de ayudar a los trabajadores a llegar a tiempo. Estos relojes vivientes golpeaban las ventanas o lanzaban guisantes secos para despertar a sus clientes. Aunque ya existían despertadores, su alto costo y poca fiabilidad hacían que muchos dependieran de estos singulares servicios. 18. Sargento en medio de la guerra y su peculiar compañía. Durante la Guerra de Corea, en el año 1951, el sargento Frank Prayton adoptó Miss Hap, una gatita huérfana, tras la muerte de su madre producto de la guerra. El sargento se encargó de alimentarla con leche y carne en conserva. Este acto logró salvar la vida de la pequeña felina. Prayton, quien luego dejó a Miss Hap al cuidado de otro soldado, declaró que ambos se ayudaron a mantener la humanidad en tiempos difíciles. 19. El
monje ardiente. El 11 de junio de 1963, el monje Thich Quang Thuc se sacrificó en medio de las llamas en Saigón mientras protestaba contra la persecución budista que ocurría por parte del régimen de Ho Dinh Diem. Esta foto resultó tan impactante que incluso ganó un Pulitzer. Su sacrificio desencadenó protestas que culminaron con el derrocamiento de Diem. 20. Un niño, un buitre y un fotógrafo. En 1993, el fotógrafo Kevin Carter viajó a Sudán y capturó una imagen que se considera realmente desgarradora. Se trata de un niño hambriento bajo la amenaza de un buitre, imagen con la cual ganó el Pulitzer. Sin embargo, la crudeza de su trabajo atrajo un sinfín de críticas y controversias. Su vida se vio tan afectada por los comentarios externos que tan solo unos meses después, Carter decidió terminar con su vida. 21. Hombre cayendo el 11 de septiembre de 2001. Richard Drew fue quien capturó este momento, titulado The Fallen Man, en el cual se ve a una víctima saltando de las Torres Gemelas en medio del fuego y humo ocasionado por el atentado del 11 de septiembre. La imagen, tan impactante como dolorosa, muestra uno de los momentos más desgarradores de esa tragedia que cambió el mundo y que tantos años después sigue conmocionando al público. 22. Beso en el Times Square. La icónica fotografía PJ Day in Times Square de Alfred Eisenstein logra capturar el 14 de agosto de 1945 la espontánea celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, en la cual un marinero besa a una mujer vestida de blanco en el Times Square. Esta imagen se publicó en la revista Life, convirtiéndose en el símbolo de paz y esperanza. 23. Niño judío se rinde. La fotografía Niño judío que se rinde en Varsovia captura a un pequeño niño levantando las manos mientras un soldado alemán le apunta con un arma, reflejando en su rostro el temor a lo desconocido. Fue tomada durante el levantamiento del gueto en Varsovia y se ha considerado que representa la valentía de los judíos en su lucha por la supervivencia ante la opresión, demostrando en su máxima expresión el sufrimiento causado por el Holocausto. 24. Dalí Atomicus. La icónica fotografía Dalí Atomicus es una colaboración surrealista entre Salvador Dalí y el fotógrafo Philippe Halsman. Fue tomada tras 28 intentos. En la imagen se muestra a Dalí saltando mientras se lanzan gatos y agua. Este ingenioso proceso revela la creatividad y amistad de ambos artistas, resultando en una obra que desafía la realidad y divierte al espectador. 25. La rueca de Gandhi. Dado que las industrias textiles inglesas explotaban a la población india, Gandhi realizó una propuesta pacífica al lado de una rueca y propuso a las personas fabricar su propia ropa y retomar modos de vida más sencillos para evitar que los empresarios obtuvieran ganancias a costa de los indios. Esta rueca simboliza la independencia y la resistencia pacífica. 26. Pilares de la creación. NASA. Esta asombrosa imagen fue tomada en 1995 por el telescopio Hubble. La NASA le otorgó el nombre de los pilares de la creación a las extrañas formaciones de gas y polvo en la nebulosa del Águila. Estas estructuras se encargan de crear nuevas estrellas, mientras que la luz de estrellas cercanas la erosiona. En 2015, el Hubble reveló una imagen mejorada, mostrando más detalles de estas icónicas columnas espaciales. 27. Un joven repartidor de periódico de 4 años. La fotografía tomada en 1913 muestra a un pequeño niño de tan solo 4 años de edad repartiendo periódicos en Tampa, Florida. Esta imagen refleja la cruda realidad de la época en lo que respecta al ámbito laboral infantil. Este pequeño trabajador, vestido con ropa simple, sostiene los diarios con determinación, ilustrando cómo los niños de familias humildes ayudaban en la economía familiar en tiempos difíciles. 28. Hitler en París. En 1940, el fotógrafo de Hitler, Heinrich Hoffmann, capturó al dictador durante su visita a París tras la ocupación de Francia. En la imagen, Hitler posa frente a la Torre Eiffel, acompañado de Albert Speer y Arno Breker, mostrando el poderío nazi de aquellos años tras la victoria sobre Francia en la Segunda Guerra Mundial. 29. El Holocausto nazi. Entre 1933 y 1945 ocurrió uno de los momentos históricos más lamentables del mundo, el exterminio de más de 6 millones de judíos a manos del régimen nazi, comandado por Adolf Hitler. En esta fotografía podemos observar algunos sobrevivientes de este atroz hecho, siendo niños que lograron salvarse tras ocultarse en los campos de concentración. Es importante recordar que los niños, junto a embarazadas y ancianos, eran los primeros en ser enviados a las cámaras de gas. 30. Einstein sacando la lengua. En su cumpleaños número 72, Albert Einstein dio una imagen que hasta el día de hoy es considerada icónica. El momento fue fotografiado por Arthur Sasse, mientras Einstein se encontraba sacando la lengua tras una celebración en el club de
Princeton, en Nueva York. El físico se encontraba cansado de los fotógrafos, y eso lo impulsó a realizar este gesto mientras se trasladaba en coche, convirtiéndolo aún más en un ícono de la ciencia del siglo XX. 31. La Jeune Filet à la Fleur. El 21 de octubre de 1967, la joven Janet Rose Kashmir fue fotografiada por Mac Ribot mientras se encontraba colocando una flor en la bayoneta de un guardia del Pentágono durante una protesta contra la guerra de Vietnam. La imagen se convirtió en un poderoso símbolo del movimiento Flower Power y de la resistencia pacífica no solo de Vietnam, sino también del mundo entero. 32. La joven reina Isabel II tras su coronación. La coronación de la reina Isabel II se llevó a cabo el 2 de junio de 1953, cuando ella tenía tan solo 25 años de edad, en la abadía de Westminster, tras la muerte de su padre el año anterior. A los 25 años, Isabel II juró defender la ley y gobernar Inglaterra hasta sus últimos días. Uno de los motivos por los cuales este hecho obtuvo tanta relevancia giró en torno a tratarse de la primera coronación británica transmitida por televisión, con celebraciones en toda la mancomunidad de naciones. 33. Casco de bombero en Alemania. Siglo XX. Esta imagen data del siglo XX, cuando los cascos de bombero en Alemania incluían innovaciones sorprendentes, como la capacidad de arrojar agua por la parte superior del mismo. Este diseño, aunque curioso, ayudaba a enfriar a los bomberos durante situaciones extremas. Sin embargo, con el tiempo, estos cascos se modificaron para ofrecer mayor protección y comodidad a quien lo portase, convirtiéndose posteriormente en un símbolo de la lucha contra el fuego. 34. Fuego en la calle Marlborough. El fotógrafo Stanley J. Forman fue nombrado ganador del premio Pulitzer tras capturar la icónica fotografía titulada Fuego en la calle Marlborough, en la cual se muestra una trágica historia, una madre y su pequeña hija cayendo desde un balcón durante un incendio en Boston. La madre, Diana Briat, falleció, pero su pequeña hija logró sobrevivir. La imagen fue tan impactante que ocasionó cambios en las leyes de seguridad contra incendios en Estados Unidos. 35. Napalm Gear. Esta fotografía muestra cómo Kim Phuc, niña vietnamita, huye desesperada tras haber sido quemada con napalm, un tipo de combustible empleado por el ejército estadounidense durante un ataque en medio de la guerra de Vietnam. En esta imagen fue tomada en 1972 por el fotógrafo Nick Ott, demostrando el miedo y la desesperación en su máxima expresión. Esta imagen se convirtió en un símbolo poderoso de los efectos devastadores de la guerra, influyendo en la opinión pública mundial sobre el conflicto. 36. Adolf Hitler, bebé. Esta es una fotografía poco conocida, la cual fue tomada alrededor de los años 1890, cuando un pequeño Adolf Hitler posaba ante la cámara. En ella podemos apreciar la intacta inocencia de quienes años más tarde comandaría uno de los genocidios más conocidos y atroces del mundo entero, tal como lo fue la persecución al pueblo judío. Es sorprendente todos los secretos, hechos e historias que pueden esconderse detrás de una simple fotografía, algunas siendo reflejo de la desesperación y angustia, otras plasmando para siempre los acontecimientos históricos que se han podido presenciar a lo largo de los años, pero sin importar lo que reflejen, las fotografías han permitido plasmar todos esos momentos y conservarlos para la eternidad. ¿Conocías alguno de estos hechos históricos que hasta el día de hoy se han inmortalizado en imágenes?